La Copa América es el torneo de fútbol internacional más antiguo a nivel del mundo, ya que se remonta a 1916, cuando se jugó por primera vez entre Argentina, Chile y Uruguay. A pesar de que este deporte lo heredamos de los migrantes ingleses que vinieron a Sudamérica, los jugadores de nuestro continente fueron definiendo un estilo propio, como lo veremos a continuación en esta segunda entrega del documental de la Copa América. Bienvenidos a Pantalla Viva, a un clic del mundo. Como en ninguna otra parte del mundo, el fútbol en Sudamérica se juega y se vive de una forma única. Acá la pelota es una religión, el estadio un templo y un gol definitorio, el pasaje directo y sin escalas al panteón de los héroes nacionales. Habilitado Messi, acá está Messi, a colocar que golazo, Messi, golazo. A lo largo de la historia, la Copa América fue el escenario de muchas de esas hazañas épicas y el lugar de fogueo de grandes figuras que luego se consagraron a nivel internacional. Creado incluso antes que el Mundial, este torneo se convirtió desde entonces en la arena principal para dirimir entre los equipos de la región al principal representante de ese particular estilo de juego sudamericano. Corren los 12 minutos. Saruco ha rematado y el arquero uruguayo Peluta no retiene. Llega Julio Libonati y el grito de gol estremece el estadio. Después, todo es delirio. La pitada final consagra al campeón sudamericano. La Copa América es, a nivel de selecciones, el torneo más importante de la región, y a nivel de fútbol mundial y a nivel de selecciones es el más antiguo. Mientras en el primer mundo se dedicaban a la guerra, había guerras, acá se jugaba al fútbol. Los sudamericanos, sobre todo, fueron una manera de que pudieran jugar. Piensen ustedes que no existían las Copas Libertadores, que no había torneos continentales, que inclusive los campeonatos mundiales comenzaron en 1930 y tuvieron un receso obligado de 12 años por la Segunda Guerra Mundial. Los campeonatos eran la pica habitual que había en la Copa Libertadores en los equipos, trasladada antes a las selecciones. Era la idea de poder enfrentar a Argentina, Uruguay y a Brasil, que fueron los que empezaron jugando junto con Chile. Después se sumó Paraguay, después llegó el turno de Perú, de Bolivia, apareció Ecuador, Colombia y finalmente Venezuela. Heredado directamente de los pies de los inmigrantes y de los comerciantes ingleses que habían llegado al continente a finales del siglo XIX, el fútbol en Sudamérica no tardó en calar hondo en el corazón de la gente. Cada uno con su estilo encontró en el juego de la pelota una manera de expresar su identidad. Los criollos, en Montevideo y Argentina, jugaban como bailaban el tango: toque, gambeta y posesión. En Brasil, inventaron el juego más bonito del mundo sobre la base de quiebres de cintura y ondulaciones de cuerpo provenientes de la capoeira. Argentina tenía una influencia inglesa, lo mismo que Uruguay. Los brasileños a lo mejor tenían un poco de influencia alemana, eso es lo que dicen los libros que explican sobre la época. Y después fueron puliendo el fútbol propio, los brasileños, con toda la cantidad de las generaciones de jóvenes que jugaban en la playa, que aprendieron a dominar la pelota con las irregularidades que tiene una playa de arena, y los uruguayos y los argentinos a manejarse en los potreros. Quedó para la historia que el fútbol argentino es un poco más técnico que el uruguayo es un poco más temperamental, y que el brasileño es un poco más débil de carácter. Los ingleses tenían un fútbol un poco más físico y en la necesidad de diferenciarnos, por lo menos en Argentina, creamos lo que se llamó la nuestra. La nuestra es un modo de decir de la habilidad argentina, el taquito, el pase, que la verdad el jugador argentino fue siempre muy habilidoso
Un poco el sistema de vida que teníamos nosotros, que había en la Argentina, muchos potreros, en la calle no había tránsito, jugabas en la calle con la pelota de goma, bajo el farolito a la noche. Y eso te daba una cierta habilidad, inclusive en el patio de tu casa, todas esas cosas. Este fútbol comenzó a ganar muchos adeptos. El discurso periodístico de aquellos años está muy reflejado en la revista El Gráfico. Es hermoso repasar esos ejemplares viejos porque se debate allí sobre debates que hay aún hoy, ¿no? Sobre si gana el fútbol de toque o si gana el fútbol físico o si un fútbol es mejor que el otro. Bueno, en aquel momento necesitábamos diferenciarnos de los maestros ingleses y entonces el fútbol de toque era el fútbol rey. La historia de la Copa América comenzó en 1916 con el impulso de los argentinos. Los representantes de nuestro país, aprovechando las celebraciones por el centenario de la independencia y deslumbrados con el crecimiento del fútbol en Sudamérica, resolvieron organizar un torneo internacional con los países vecinos de Uruguay, Chile y Brasil. El equipo uruguayo fue el campeón de aquella primera edición del torneo, cuyo éxito y gran aceptación por parte del público de la región impulsó la fundación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol. Para el pequeño país rioplatense, aquel título sería la primera de una serie de victorias que en la primera mitad del siglo lo llevaron a consagrarse entre los grandes del fútbol mundial. Uruguay fue el claro dominador de la competencia en sus inicios. De las 10 copas disputadas entre 1916 a 1926, los uruguayos resultaron campeones en 6 oportunidades. La Copa América la podemos dividir en esos primeros años de la década del 20, en esa pelea entre Uruguay y la Argentina que se salda a favor de Uruguay, que gana 2 Juegos Olímpicos y gana la Copa del Mundo de 1930. Uruguay y Argentina eran los líderes del continente. Y los duelos eran argentinos y uruguayos. Lo llamativo siempre de Uruguay que era una población tan chica, como tenían, competencia con rivales grandes. La rivalidad argentina y uruguaya llegó a su punto más tenso luego del Mundial de 1930. Alegando malos tratos y presiones durante la Copa del Mundo, los argentinos que habían perdido la final frente a Uruguay rompieron relaciones con el país vecino y decidieron no disputar más el campeonato sudamericano. Recién 5 años más tarde, en 1935, se volvió a organizar el torneo en Lima, Perú. Los uruguayos, con 6 títulos sudamericanos, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos y campeones de la primera Copa del Mundo, confirmaron todo su favoritismo consiguiendo el 7º título de su historia. 1921. Buenos Aires respira fútbol. Se va a disputar el encuentro final por el campeonato sudamericano. La primera consagración argentina se produjo en 1921, en la 5ª edición de la Copa, que se disputó en el estadio de Sportivo Barracas, en Buenos Aires. 3 años más tarde, en esa misma cancha, el delantero argentino Cesario Onsari convertiría durante un partido amistoso entre Uruguay y Argentina el primer gol olímpico de la historia del fútbol. Onsari fue a ejecutar un tiro de esquina, un córner, pateó y la pelota se metió en el arco directamente sin que la toque nadie. Como Uruguay era el campeón olímpico de 1924, se lo bautizó como el gol olímpico. Luego de ese primer título, Argentina obtuvo los campeonatos de 1925, 1927, 1929 y 1937. Pero no fue hasta 1941 que el equipo impuso realmente su dominio sobre el resto del continente. Ese título, obtenido durante la Copa celebrada en Chile, inauguró el primero de los éxitos de la era Stabile. Guillermo Stabile, argentino, quien había sido el primer goleador de la historia de la Copa del Mundo en 1930. Dirigió a la selección nacional entre 1940 y 1960. En ese periodo, los argentinos obtuvieron la Copa América en 7 oportunidades. Lo tuvimos nosotros
con mucho orgullo, en 1957 fue técnico de la selección argentina en el Campeonato Sudamericano en Lima, que ganó Argentina. Lima, Perú. Concretando un notable esfuerzo de la prensa filmada, iniciamos la serie de los partidos del torneo sudamericano de fútbol. Argentina enfrenta a Ecuador. La superioridad de los nuestros se advierte rápidamente. Integrado por la sensacional delantera de los Carasucias, el equipo argentino presentó su faceta más desfachatada e irreverente. Su estilo atrevido, la gambeta, la técnica y el descaro para atacar dejaron una marca indeleble en el fútbol argentino. Era una época donde no había casi competencias. La Argentina quiso de alguna manera tomar algún protagonismo. Le llegó el tiempo al torneo sudamericano del 57 y allí se formó una delantera joven, con muchos jugadores importantes del fútbol argentino, pero muy jóvenes. Era el wing derecho Corbata. Fantástico, fantástico. Yo siempre lo comparo con otros grandes como Garrincha, con Houseman, ¿no? Pero Corbata para mí era genial. Yo jugaba al lado de él, lo conocí bien. Corbata, yo, Angelillo, otro jugador extraordinario que lo vieron poco. Todavía tiene el récord de goles en Italia y en el Inter. Y después Sibori, otro genio, y Cruz. Cruz era el menos nombrado, pero era muy práctico para jugar. Era un wing veloz, muy buen pegador de pelota y hacía todas las cosas muy simples. Tiraba centros, te la colocaba bien. Era el menos nombrado, pero muy, muy útil para el equipo. Rápida carga de los nuestros. Rebota un shot, recoge Maschio y gol. Yo me recuerdo cabalmente todos los resultados. Ganamos 8-2 a Colombia, 3-0 a Ecuador, 4-0 a Uruguay, 6-2 a Chile, 3-0 a Brasil y ya salimos campeones, pues ganamos todos los partidos fáciles, ¿no? Y nos consagramos a un partido antes. Entonces don Guillermo Stabile nos da libre, ese fue un día miércoles. El jueves salimos el miércoles a la noche, el jueves libre, volvimos el viernes para hacer un entrenamiento muy liviano y el sábado perdemos con Perú 2-1. Se enojó Stabile y se enojó, nunca me olvido, el embajador argentino en Perú, que era un militar Dalton, nunca me olvido, coronel o general Dalton. Entonces entre Stabile y él pidieron la revancha. Entonces don Guillermo nos reúne y dice, bueno, el que quiere jugar el martes la revancha con esta gente se queda y hacemos la misma vida que antes. O sea, dormíamos en el hotel en Lima y nos íbamos a un club, un predio, el Revolver se llama, y estábamos todo el día ahí, entrenando mañana y tarde. Y dijimos que sí, no se fue nadie, nos quedamos todos y le ganamos 4-1. No, era un equipo extraordinario, extraordinario. Definieron los partidos con mucha facilidad. De 1963 a 1975, la Copa se organizó en solamente 3 oportunidades. En 1963, en el altiplano boliviano, surgió un nuevo campeón. Los anfitriones se consagraron como Reyes de América por primera vez en la historia del torneo. La edición de 1967 fue la Copa del delantero argentino Luis Artime y del atacante uruguayo Pedro Virgilio Rocha. El argentino resultó el goleador del torneo con 5 tantos y el joven atacante Charrúa fue el autor del gol con el que Uruguay volvió a levantar la corona de campeón. A partir de 1968, el torneo se suspendió por un intervalo de 7 años. Recién volvió a disputarse en 1975. Esta vez con un sistema muy diferente al de las 29 ediciones anteriores.